Estamos en el camino hacia la Navidad y el camino hacia la Navidad nos trae una palabra concreta para nosotros en esta mañana. Y el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice esta palabra, la palabra de Dios. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Qué preciosa esta palabra del profeta Isaías que nos dice lo que pasaría 750 años más tarde. Estaba profetizando el profeta lo que pasaría con la venida de Jesús al mundo. Y en este pasaje está describiendo el carácter, la personalidad de cómo sería Jesús. Jesús sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y este es el camino que hemos emprendido hacia la Navidad. Hermano y amigo que nos visitas esta mañana, tú que estás aquí en el culto de esta mañana, la Navidad no es el Belén, la Navidad no es el árbol, la Navidad no son los regalos, la Navidad no es la decoración. La Navidad es la celebración por excelencia del nacimiento de Jesús que vino al mundo. Por esto la celebramos. Es cierto que comemos turrón, es cierto que bebemos un poco de cava, es cierto que nos hacemos regalos, no está mal hacerlo. Pero no tenemos que desenfocarlo. El foco principal es celebrar el nacimiento de Jesús a la tierra. Y en este nacimiento nos gozamos y caminamos hacia Él. Yo quería comenzar hoy diciendo que Rita Barberá había muerto. Todos lo sabéis, la exalcaldesa de Valencia murió esta semana, pero ha desbancado la noticia la muerte de Fidel Castro. La ha desbancado, porque lo de Rita ha quedado ya a un lado y nadie habla de eso y ahora están hablando todos de la muerte de Fidel Castro. Rita Barberá será conocida por su trayectoria, por su línea, que en esta mañana no vamos a entrar porque no vamos a hacer ningún tipo de política, cada uno pensará lo que quiera, Pero hay una frase que la caracteriza, una frase que ha quedado marcada para la posteridad y es el caloret faller. Y es así. Incluso gente que no la conoce ha quedado con esa palabra, es cierto. Porque a veces tenemos clichés que nos clasifican, palabras que decimos que nos clasifican en nuestra vida. Sin embargo, Fidel Castro, que ha muerto esta semana y muchos estaban ya celebrándolo antes de que pasara y ahora ha sido muchísimo más en Miami, pues él escribió varias frases, él dijo varias frases importantes. Y una de las frases que dijo Fidel Castro, la tengo aquí anotada, dijo, los hombres mueren, pero el Partido Comunista de Cuba será inmortal. Dijo otra frase, la historia me absolverá. Y yo he leído esta mañana en un periódico una crítica acerca de esa frase, la historia no le va a absolver. Cada uno tiene su opinión también al respecto. Lo cierto es de que personas políticas y no políticas de todos los signos, filósofos, escritores, artistas, todos pretenden un mundo mejor, pretendemos un mundo mejor, pretendemos que las cosas cambien. Yo no pienso que Fidel Castro ni Rita Barberá pensaran que las cosas sucederían como han sucedido en sus políticas, las cosas que han pasado. Son seres humanos. Pretendían algo mejor. Por supuesto que lo pretendían. Lo que pasa es que en el camino la gente se desvirtúa, se aleja, se aparta en el camino. Y cuando tenemos ideas morales y éticas muy claras, pero llega un momento que somos humanos. Somos humanos. Hay un dicho que dice, el poder corrompe. Y es cierto, cuando acumulamos poder, eso corrompe la vida de las personas. Por eso uno tiene que tener una ética y una moral muy estricta, muy concreta, muy comprometida en valores que sean inamovibles. Pero una persona, un personaje que no fue corrupto, un personaje diferente, un personaje distinto, un personaje que cambió la humanidad, Jesús de Nazaret. Ese es diferente.
Jesús de Nazaret. No te estoy hablando, hermano y hermana, de una religión. No, no, no. No te estoy hablando de los ortodoxos, de los protestantes, de los testigos de Jehová, de los evangélicos de esta iglesia. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la persona fundamental de Jesucristo, que ha venido a cambiar, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz, que ha venido a cambiar y a trastocar la humanidad para algo mejor. Porque el propósito del mensaje de Cristo fue cambiar. Y por esto Él tiene 6 formas sorprendentes que en esta mañana quiero compartir con vosotros muy brevemente. Independientemente de esto, hay un escritor, un político también y filósofo de la Universidad de Yale que escribió sobre Jesús lo siguiente: independientemente de lo que alguien pueda pensar o creer personalmente sobre Jesús de Nazaret, Él ha sido la figura dominante en la historia de la cultura occidental en los últimos 20 siglos. Si fuera posible componer algún tipo de imán, de esos que se pegan en las neveras, con el nombre de Él, de lo que se ha escrito sobre Él, sería inmenso este imán. Sería grandísimo, sería tan grande que cubriría la tierra, porque el nombre de Jesús es predicado. El nombre de Jesús es escrito, el nombre de Jesús se describe sobre Él, el nombre de Jesús es publicado en las ondas, en la radio, en los medios. La vida de Jesús fue como una cometa que dejó un lastre precioso, una cola maravillosa que iluminó, que continúa iluminando a los seres humanos, que continúa iluminando nuestra vida. Por esto, en esta mañana quiero que pensemos en algunos de los impactos que Jesús tuvo en esta sociedad. En primer lugar, sobre los niños. Hoy hemos presentado a Carla. Y no lo hacemos por rutina, no lo hacemos por tradición, no lo hacemos porque forma parte del programa de la iglesia, lo hacemos porque creemos firmemente en bendecir a los niños en el nombre de Dios. Nosotros no tenemos ninguna bendición personal, es Dios quien bendice. Pero reivindicamos el papel y el valor de los niños. Y Vicente lo ha leído, Jesús bendijo a los niños. Y esto que nos parece una frase tan rápida, tan simple, tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque en la época antigua los niños eran despreciados, los niños eran relegados, los niños eran esclavos, los niños eran explotados. Eso lo he visto yo en Guinea Ecuatorial. La casa que tiene niños, esa casa prospera. ¿Por qué prospera? Porque los niños a los 5 años ya les enseñan a ir a buscar agua al pozo, llevando esos cubos grandes en la cabeza. Niños de 5 años que son explotados. Niños de 6 años que son explotados en países orientales para trabajar. Y luego IKEA compra a ellos, por eso compran barato. Explotación de los niños, que no podemos permitir los cristianos en ningún momento. No es un discurso político, no es un discurso social, es un discurso de reivindicación del valor de los niños. Y Jesús le dio valor. ¿Por qué le dio valor a los niños? Porque les consideró seres humanos. Les consideró seres humanos potencialmente hablando. Y realmente antes un niño lo dejaban morir, y más si había nacido en el sexo incorrecto. Y todos ya podéis pensar cuál era el sexo incorrecto: mujer. Y era así, era dejado. El niño no era cuidado, no era establecida una norma hacia él de educación para que ese niño creciera. Era mujer, ya podía morir. Y esto pasaba en la antigüedad y está pasando todavía en muchos países del mundo. Está pasando esta lacra que estamos viviendo. Por lo tanto, los niños son un valor que Jesús tiene, reivindica. Es una forma sorprendente. Hoy en día vivimos gracias al producto de las palabras de Jesús. Las palabras y sus seguidores que reivindicaron el papel de los niños hacia la humanidad y el valor que tenían los niños. Un noruego llamado Blake escribió un estudio sobre este impacto, y ¿sabéis cómo le tituló al estudio? Cuando los niños se convirtieron en personas.
cuando los niños realmente se convirtieron en personas. Y fue Jesús quien reivindicó a los niños. Otro impacto importante, la educación. La educación, el amor al aprendizaje llegó grande. Es decir, nosotros la iglesia cristiana provenimos del judaísmo. Al principio la iglesia cristiana se reunía juntamente con el templo. Se estaba ahí formando lo que era la iglesia cristiana. Los judíos tienen algo muy importante que son las sinagogas. Las sinagogas no son centros solamente de adoración a Dios, son centros de formación. Por esto, cuando el pueblo judío ha sido esparcido por toda la faz de la tierra y han sido derivados por tantos lugares y perseguidos y pasaron el holocausto, no os creáis que eso es mentira. El holocausto fue verdad. No es un montaje de nadie, fue algo horroroso que ocurrió con el pueblo judío. Sin embargo, el pueblo judío se ha permanecido fiel y firme. ¿Por qué? Por las sinagogas, el valor de la enseñanza. Y Jesús toma esto, el valor de la enseñanza, y lo implementa, lo lleva adelante en la iglesia cristiana a través de las civilizaciones. Jesús enseñó y quiso que todo el mundo aprendiera. De hecho, las primeras universidades del mundo, las primeras universidades fueron cristianas. Alcalá de Henares, por el cardenal Cisneros, fue fundada. Cambridge, Oxford, Yale, Harvard, eran cristianas. ¿Y cuál era el objetivo? Que la gente tenga cultura, que la gente aprenda. Y esto viene del Evangelio. Del Evangelio, el Señor Jesús quería que no fuéramos unas personas ciegas a la cultura, que conociéramos la palabra. Por esto la palabra de Dios, ¿qué dice? Examinadlo todo y retened lo bueno. Hay cosas buenas que ocurren y tenemos que examinarlas. Jesús quiso que hubiera cultura. Jesús quiso que las personas se formaran. Jesús quería que cada niño, que cada nación llevara la imprenta de la palabra suya y de la cultura creciera. Esta semana estaba en Madrid en un programa de televisión donde estábamos hablando de la Reforma Protestante. El año que viene celebramos el 500 aniversario de la Reforma Protestante y estaban haciendo una serie de programas sobre la Reforma y la educación. Y estaba en ese programa y lo estábamos viendo lo importante que fue cuando la Reforma, cuando Martín Lutero rescató la educación. Y él y Felipe Melanchthon, un compañero de él, humanista, se unieron para que este proyecto se llevara a cabo y tuviera éxito. Y el éxito de la Reforma es cuando empiezan a abrir escuelas. No había escuelas. Los niños no eran educados, los niños eran explotados. ¿Y quién aprendía en la Edad Media? ¿Quién aprendía? Pues aprendían los que iban a ir a la guerra, que iban al castillo del Señor para ser allí formados, y aprendían los monjes que iban a los monasterios. Por eso las familias todos tenían un hijo cura. Por lo menos uno que aprendiera, uno que estuviera allí. Y eso ha pasado durante años. Sin embargo, vemos que Jesús reivindicó la cultura para todo el mundo, la educación importante. Otro paso, Jesús tuvo compasión. Él cambió el mundo, tuvo una gran compasión hacia los demás. Jesús tenía una preocupación universal por aquellas personas que sufrían. Y Él trascendió todas las reglas del mundo antiguo, rompió todas las reglas del mundo antiguo. Ahora es muy fácil tener compasión, ahora es muy fácil tener un corazón compasivo hacia los demás, porque estamos viviendo fruto de esa cultura cristiana que a lo largo de los siglos ha llegado hasta todos nosotros. Pero Jesús tuvo compasión por los pobres, compasión por los necesitados, compasión por los enfermos, compasión por los relegados a un tercer y cuarto plano, compasión por aquellas personas que no eran nadie, que nadie les apreciaba, aquellas personas que eran dejadas en la cuneta, aquellas personas que eran despreciadas por el resto de la sociedad. Jesús tuvo compasión de ellas. Jesús tuvo compasión de los leprosos. ¿Os acordáis cuando Jesús se acerca a los leprosos y dice que le toca? Eso era inmundo. Eso era prohibido por la ley, tocar a un leproso. Pero Jesús rompe la ley. ¿Por qué? Porque por encima de la ley está la gracia. Por encima de la ley está el amor.
Por encima de la ley está la entrega a los demás y Jesús se apiadó de esa persona y le tocó su vida, tocó ese cuerpo y ese cuerpo fue sanado, tuvo compasión. En el concilio de Nicea, el concilio cristiano, decretó que donde existiera una catedral, ahí tenía que haber un hospicio. Y un hospicio era como un lugar sanitario para ayudar. Y se decretó que tenía que ser así, tenía que haber un lugar de compasión, de acercamiento, de ayuda a los más necesitados. Por esto, muchos hospitales antiguos tienen nombres cristianos en muchas partes del mundo, porque eran producto de la filosofía de la mentalidad cristiana. Jesús tuvo compasión, pero Jesús tuvo otra cosa, humildad. Humildad. ¿Qué carácter? Qué personalidad tan atrayente, una persona humilde. Sin embargo, esto choca con el carácter de la persona del tiempo de Jesús. En el tiempo antiguo se honraban muchas virtudes, como el coraje y la sabiduría, pero no la humildad. ¿Sabéis quién era considerado un humilde? Un blandengue, uno que no tenía carácter. Un humilde es uno que no tiene personalidad, uno que se deja manejar. Uno que no ha entendido bien lo que es ser un ser humano. Un ser humano no tiene por qué ser humilde. Pero Jesús enseñó esto. La gente estaba dividida entre los poderosos y los fuertes y los relegados a un tercer y cuarto plano. Fijaros lo que escribió Plutarco. Plutarco escribió un libro que se vendería hoy en día muy bien. Un libro de autoayuda. Sin darse cuenta, dio unas pautas tremendas. Y dice este libro de Plutarco, que sería un bestseller de nuestro tiempo, ¿cómo elogiarte a ti mismo inofensivamente? ¿Cómo elogiarte a ti mismo inofensivamente? Y esta era la forma de proceder entonces. Esta era la forma de pensar en aquel tiempo. La vida de Jesús como sirviente nos demuestra su humildad. Y su exponente más grande en la tierra antes de la cruz del Calvario, su exponente más grande es cuando es capaz de arrodillarse delante de los discípulos, ceñirse la toalla, dice la palabra de Dios, y lavarles los pies a los discípulos. Ese acto que a mí me conmueve el corazón, y a ti también, ese acto tan profundo de humildad realmente, a ver qué rey es capaz de hacer eso, a ver qué presidente del gobierno es capaz de hacer eso, a ver qué persona en eminencia. No, eso es romper todos los protocolos. Jesús rompía los protocolos, los rompía por amor, para mostrar su verdadero carácter, y se arrodilló delante de los discípulos, y le lavó los pies a los discípulos, una señal de humildad. Y dice, y ejemplo os doy, no solamente para hacerlo él, sino para que también lo hiciéramos sus discípulos después. De hecho, hay iglesias cristianas que tienen esa práctica, se lavan los pies unos a los otros. Por supuesto que unos primeros se los han lavado en casa para que no hagan olor. Pero es cierto, esto ocurre. Hay iglesias que así lo hacen y lo practican. Y no está mal. Está mal cuando es una obligación, está mal cuando es una rutina. Pero el ejemplo de Jesús es práctico. La humildad la enseñó no solamente con palabras, la enseñó con hechos. Por esto Jesús es maravilloso. Por esto celebramos su nacimiento tan importante. Por esto celebramos que Él vino a la tierra, porque Él hizo algo grande por nosotros. Y otra faceta importante, el perdón. Nos enseñó a perdonar. En el mundo antiguo, la virtud significaba recompensar a tus amigos. El perdón significaba recompensar a tus amigos y castigar a tus enemigos. Esa era la mentalidad. Tú tenías que castigar a aquellos que no pensaban como tú, aquellos que te habían hecho una ofensa. De hecho, en el Antiguo Testamento, acordaros, ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. Este era el concepto. Me la haces, me la vas a pagar. Y no voy a descansar hasta que te vea humillado. Hasta que te vea humillado, porque me has hecho daño, voy a ir detrás de ti. Y Jesús da un mensaje totalmente diferente. Me encanta el mensaje de Jesús, un Jesús que dice, perdonad a vuestros
enemigos. No dice amigos, porque perdonar a un amigo es fácil. Es tu amigo, te hace algo, le perdonas. Pero a tu enemigo, esto es mucho más complicado. Esto necesitas muchas dosis de amor, de comprensión. Es decir, eso humanamente no entra en mi cabeza. Solamente es el Espíritu Santo de Dios, a través de nosotros, quien nos da esa palabra de perdón hacia nuestros enemigos. Ahora, perdón hacia tu enemigo no significa que mañana comes sopas con él. Porque algunos dicen, perdonar es olvidar. Mentira, eso no es verdad. Eso no lo dice en ningún pasaje de la palabra del Señor. Perdonar no es olvidar. Perdonar es no tener rencor ni revancha. Cuando tú te analizas lo que ha pasado y tú dices, no tengo rencor contra esa persona, ni me quiero revanchar, ni quiero el mal sobre esa persona. Eso es perdonar. Que lo recuerdes, claro que sí. Yo tengo heridas en mi cuerpo que me recuerdan que yo fui operado. Tengo una grande aquí de apendicitis que ahora nos voy a enseñar. Cuando la apendicitis se operaba de una manera fuerte, don Patricio Mutendenia me abrió media barriga, y luego se me infectó todo y tengo ahí la marca. ¿Y me duele? No. ¿Pero está la marca? Sí. Pues el perdón es exactamente igual. Cuando tú ves a esa persona y tú sabes que eso ha pasado, que está la marca ahí, pero no te duele. No te duele. Y esto nos lo enseña Jesús. El mundo no. El mundo no, tú me la haces, tú me la pagas, tú vas a recibir. Pero Jesús da una alternativa diferente. El maestro de Galilea cambia la cosa y dice que van a cambiar todo cuando impere la ley del amor. La ley del amor. Amad a vuestros enemigos. Hannah Brent fue una primera mujer que fue profesora titular en Princeton, una gran universidad norteamericana. Y ella afirmó, el descubridor del papel del perdón en el reino de los asuntos humanos fue Jesús de Nazaret. El descubrimiento más grande de Jesús fue el perdón. Demostró que podía perdonar. Y Él quiere que nosotros, sus hijos, andemos por ese camino. Y por último, reivindicación de los excluidos. Jesús tenía una manera de defender a los excluidos que a menudo era francamente irritante para los que estaban en el poder. Me llevaba mareados a los saduceos, a los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes, a toda la casta dominante, llevaba de cabeza. ¿Por qué? Porque él aplicaba una pauta diferente, un punto de vista distinto, y él incluía a las personas. Y ellos la tendencia que tenían era de excluir, clasificar, mandarles fuera. Y cada uno tenía 30.000 razones para no estar en la congregación y tenían sus pecados y sus manías y todo esto. Y Jesús dice, nada de todo esto, nada de todo esto. Por esto el Señor incluye a la mujer, a la mujer. Jesús tuvo mujeres que le siguieron, que estaban ahí, en sus discípulos, ahí. Que es verdad que sus nombres no aparecen, pero estaban ahí. Y hay una mujer que sí que aparece, una mujer que estaba en un pozo, una mujer que tenía sed, y Jesús se la encontró, y esa mujer era criticada por todo el mundo, y tenían razón, era una prostituta. Y nadie quería saber, mirad, esta mujer irá a las 3 de la tarde en el mes de julio a recoger agua para que nadie la viera. Pero Jesús se acerca al pozo y mira a esa mujer y la reivindica. Y no la echa fuera, y no la critica, y no la señala. Y le dice, pues yo te voy a dar un agua más maravillosa que esta. El agua que yo te daré, pues será para toda la eternidad, para tu vida. Jesús reivindicó a la persona de las mujeres. Jesús no quiere la violencia de género, contra la violencia de género. Esta semana hemos estado celebrando, pero hermano, no se trata de una celebración, hay una pancartita. No, se trata de una forma de vivir. Y una denuncia personal por parte nuestra. Claro que sí, hay mucho machismo, muchísimo machismo. Y algunos se piensan que son más hombres porque gritan más, porque dan golpes a la puerta, porque beben, porque... Y eso es ser ridículo, nada más, no ser hombre. Es ser ridículo. Tenemos que tratar al ser humano, sea quien sea, mujer, niño, hombre, sea quien sea, joven, con dignidad. Porque cada ser humano, Dios lo hizo con dignidad, con muchísima dignidad. Por esto Jesús dijo que aceptaba a estas personas y lo dijo viviéndolo.
viviéndolo a cada uno de nosotros. Jesús aceptó a los esclavos. Se dice que en la iglesia cristiana del segundo siglo había más esclavos que otra cosa. Y los dueños que tenían potestad sobre ellos, les lavaban los pies a los esclavos, cuando la norma decía otra cosa, porque habían entendido el mensaje de Jesús, el mensaje reivindicador de los excluidos. Por lo tanto, hermanos y amigos, hoy en esta mañana, en nuestra celebración hacia la Navidad, quiero preguntarte una cosa: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús en tu vida? ¿Cuál es tu elección? ¿Vas a elegir religión? Yo no quiero religión. Yo no quiero ninguna religión. Yo quiero vida. Yo quiero vida en abundancia de Cristo. Yo quiero una relación con Él. No es religión, es relación con el Señor, con Jesús, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno y el príncipe de paz. Ese Jesús que nos habla. Y ese Jesús que tenemos que celebrar ahora en esta Navidad e incorporarlo en tu vida. Por esto, en esta mañana, yo te pido que en tu corazón le digas: ven a mí, ven a mí. Jesús, ven a mí. No te comprendo, no te entiendo, estoy confundido, estoy haciendo tonterías, estoy despistado, estoy perdido, estoy en un laberinto, pero ven a mí, porque si Jesús va a tu vida, si Jesús entra en tu corazón y en tu mente, será maravilloso lo que va a pasar y va a ser la Navidad más importante de tu vida que vas a celebrar. La Navidad con sentido, la Navidad auténtica, la Navidad de gozo, a pesar de los problemas de la vida. Muchos de vosotros aquí y yo tenemos problemas en cantidad, problemas que están ahí. Pero deja de querer manipular con tus problemas. No eres Dios. No eres Dios. Y cuando quieres manipular tus problemas, te estás poniendo en el lugar de Dios. Déjalo en las manos de Dios. Por lo tanto, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo? ¿Es el Señor? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? ¿Es un maestro bueno? ¿Es una figura histórica importante? ¿Es un filósofo? ¿Es uno que perdió la chaveta? ¿Que perdió la mente? ¿Un radical? En la época de los 60 se decía si era un hippie. ¿Quién es Jesús para ti? Solamente hay un Jesús. Y no lo tiene ninguna iglesia en exclusividad. Nadie. Es Él. Y cuando estés en Él, estás en la verdad. Estás en la vida. Estás en el camino. Cuando estás viviendo en Jesús. Por esto, en esta mañana, para terminar, me gustaría que tú tomaras la decisión. Hay un grupo de hermanos consejeros que están allí en el rincón de oración y petición, que te esperan para que pases a orar. Si tú tomas la decisión: Señor, quiero que me hables, Señor, no lo entiendo, Señor, necesito de ti, esta mañana es un momento importante para que tú pases. Nos ponemos en pie, por favor, y antes, mientras cantamos la canción que vamos a cantar, puedes pasar a orar. Puedes entregar tu vida a Cristo en esta mañana, en este día. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Gracias porque eres actual. Gracias porque no eres una reliquia que adoramos. Eres vida, eres espíritu. Gracias porque das a nuestra vida esa proyección de eternidad. Porque el que en ti cree tiene vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Gracias pues, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Y te pido, Señor, si en esta mañana hay una mujer, hay algún hombre que necesite oración, que necesite consejo, que necesite dirección, que quiera abrir su corazón al Señor, pase a orar, Señor. Y no tenga miedo ni tenga vergüenza. En tu nombre. Amén. Y vamos a cantar un cántico.